Bueno, vamos a continuar ahora entonces con el profesor Álvaro Cadena Monroy, biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria, Universidad del Bosque, doctorado en ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, profesor investigador del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque. Me voy a referir al tema de la agresión y la cooperación. Hablaré en tres partes. En la primera parte hablaré de la agresión y los inhibidores de la agresión. En la segunda parte hablaré de la cooperación y en la tercera parte haré la síntesis de la agresión y la cooperación. Comenzaré entonces con la agresión. Según los etólogos, existen dos clases de agresión, la agresión interespecífica y la agresión intraespecífica. Por la agresión interespecífica, uno o más miembros de una misma especie combaten con otros más miembros de otra especie. Un ejemplo de esto es el combate interespecífico entre hienas y leones por el territorio, por las presas o por carroña. Por la agresión intraespecífica, miembros de una misma especie se enfrentan entre sí. Lo pueden hacer debido a diferentes razones, por territorialidad, por recursos, por el acceso a la reproducción, por posiciones jerárquicas, allí donde hay jerarquías, etc. La agresión intraespecífica en animales no humanos es innata, es decir, no requiere de procesos de aprendizaje mayores. La forma de expresión de la agresión sí requiere, en vertebrados desarrollados, algunos procesos de aprendizaje. En los seres humanos, la agresión también es innata y no es producto de la frustración. También para su expresión requiere de procesos de aprendizaje. Recientes estudios muestran que, al contrario de lo que se cree, no son los adolescentes quienes presentan mayores niveles de agresión, sino que son los niños de una edad de 2 años. Por cada 4 interacciones sociales en estos niños, una es agresiva. A los 4 años la agresión baja. En los adolescentes las agresiones pueden contarse en años, meses o semanas, pero no en la media hora siguiente, que es lo que pasa con los niños de 2 años. Esta agresión no es, por supuesto, aprendida. Niños ciegos y sordos de nacimiento dan muestras de agresividad y expresan en los gestos de sus rostros y mediante sus extremidades su agresividad, al decir de Iverfield. Lo que se va aprendiendo con los años es la forma en que se expresa la agresión y los contextos en los cuales puede ser expresada. Vamos a hablar de las ratas. En la sociedad de las ratas, lo había dicho Konrad Lorenz, existen manifestaciones de agresión por un lado y de camaradería por el otro. Cuando se colocaban individuos de familias diferentes en un recinto, habían encontrones fuertes cuando se topaban unas con otras. Cuando se formaba la primera pareja del macho y hembra, atacaban a las demás ratas de forma despiadada, acorralándolas y agrediéndolas de forma inclemente, obligándolas a ocupar zonas del todo inapropiadas para la subsistencia. Cuando esto ocurre, es decir, cuando se han apoderado del territorio, la pareja empieza a tener descendencia, formándose con el tiempo una familia de ratas. Estos individuos rara vez se agreden entre sí. Cuando lo hacen es debido a un pisotón o un choque accidental, pero la agresión es muy leve. Dentro del grupo reina la más profunda camaradería. Estas ratas no se reconocen individualmente, sino que se reconocen por el olor. El olor de la familia las tranquiliza. Si por accidente llega a este territorio una rata de una familia distinta y por supuesto con un olor diferente, entonces se inicia una batalla contra la pobre rata intrusa. Un chillido ensordecedor se apodera de las ratas del territorio, agreden de forma despiadada a la rata invasora, que no pudiendo hacer nada busca los lugares más altos para ponerse a salvo, pero la excitación es tal que muy probablemente morirá de pánico debido a la congestión de las glándulas suprarrenales. Iverfield, cuenta Lorenz, tiene unos ratones de laboratorio en una jaula.
y a la vez dejaba que por su casa pasearan y vivieran otro tipo de ratones, los ratones domésticos. Una vez accidentalmente la jaula de los ratones del laboratorio se abrió y de inmediato los ratones de la casa olieron a los ratones que salieron de su jaula. Se desarrolló una batalla por la cual los ratones de la jaula se fueron replegando hasta su jaula y una vez allí defendieron con fuerza inquebrantable su territorio. Los dos ejemplos anteriores nos indican la gran territorialidad y agresividad de las ratas hacia aquellas que no sean del grupo y el alto afecto que muestran con las del mismo grupo. Entusiasmo militante. En los seres humanos, al decir de Lorenz, existe una reacción evolutivamente adquirida llamada entusiasmo militante. Por él, un grupo defiende sus normas, sus ritos sociales propios frente a otro grupo que no tiene los mismos. El proceso de fijación a un objeto tiene consecuencias cuya importancia sería difícil exagerar. Determina nada menos que aquello por lo cual un hombre vivirá y luchará, y en ciertos casos guerrará ciegamente, así como la situación estimulante condicionada que se encadena este comportamiento de evolución filogenética que he propuesto denominar entusiasmo militante. Continúa Lorenz. Para el que busca modestamente la verdad biológica, no puede haber ninguna duda de que el entusiasmo militante del hombre evolucionó a partir de una reacción colectiva de defensa de nuestros antepasados prehumanos. El objeto de que el entusiasmo militante está dispuesto a defender ha cambiado con el adelanto cultural. Primitivamente se trataba sin duda de defender la comunidad concreta de los miembros conocidos individualmente, unidos por el vínculo de la amistad y el amor personales. Al ir aumentando la unidad social, los ritos y las normas sociales observadas en común por todos los miembros se convierten en el factor principal de cohesión y automáticamente se transformaron en el símbolo de la unidad. Mediante un proceso de auténtico condicionamiento pavloviano y además cierta cantidad de troquelado irreversible, estos valores harto abstractos han ocupado en todas las culturas humanas el lugar del objeto concreto primario de la reacción defensiva común. Mediante el entusiasmo militante se agrupan los seres humanos alrededor de un ideal adquirido culturalmente. Se defiende el ideal o los compañeros que profesen el ideal hasta incluso ir a la guerra por él. Los seres humanos que no profesen esos ideales serán mirados con recelo y podrán ser agredidos si las circunstancias culturales así lo propician. De entre los miembros que profesen el ideal, cuando es cuestionado por otro grupo, reina la más completa solidaridad. Algunos ancestros de los seres humanos eran cazadores y recolectores. Desde que aparecen los seres humanos, se dedican también a la caza y la recolección. Eran grupos pequeños en los cuales la cooperación era fácil, aunque todavía no utilizaban el lenguaje simbólico articulado, a pesar de que tenían el potencial para hacerlo, como dice Tate Shale. En ámbitos académicos y sin saber de dónde, surgió la leyenda de que los cazadores y los recolectores actuales, o hasta ciertos tiempos muy recientes, no acudían a la guerra y eran grupos pacíficos entre sí. Abel Alvesfield, discípulo de Lorenz, se dedicó a la etología humana y encontró que, al contrario de la leyenda, la casi totalidad de los cazadores y recolectores habían tenido guerras en periodos de máximo 20 años entre una y otra guerra. La guerra ha desarrollado culturalmente su carácter destructivo en colaboración con la pseudoespeciación, es decir, con la formación de grupos relativamente aislados entre sí. No quiero decir con esto que no posean raíces biológicas. La guerra se basa en el rechazo al extraño, que es en el hombre una adaptación previa y al mismo tiempo una disposición innata hacia la agresividad. La guerra se ha desarrollado como un mecanismo de expulsión cultural, función territorial esta comparable a los tipos de agresión territorial determinados por la biología. Guerra entre los cazadores y recolectores. Abel Alvesfield, basándose en investigadores antropólogos, llega a la conclusión de que pinturas rupestres
muestran combates entre seres humanos de aquellas épocas remotas, es decir, la leyenda de los cazadores y recolectores no tiene sustento en los hechos encontrados, pero la leyenda sobrevive afirmando que los esquimales, los Asda, los pigmeos y los bosquimanos del Kalahari son pacíficos. Abel Ibefield, basado en investigaciones de Petersen, llega a conclusiones dispares del pacifismo. Existe territorialidad en los esquimales y el intruso que pase por ahí podría ser muerto si no ha logrado el permiso de los residentes. La guerra no le era extraña, era dura. En consecuencia, no es muy acertado definir a los esquimales, dice Abel Ibefield, como un pueblo especialmente pacífico de cazadores y recolectores. Su agresividad se conoce desde antiguo, pero ciertos representantes de la utopía neorrusiana no quieren darse por enterados. A renglón seguido, el mismo autor muestra cómo ha habido guerras territoriales cruentas entre los pigmeos debido a invasiones territoriales. Continúa con los Asda, mostrando iguales resultados. Lo mismo para los bosquimanos, que tienen pinturas que significan guerras. Todo lo anterior nos indica que los cazadores y recolectores acuden a la guerra cuando las circunstancias así lo ameritan. Por estos y otros datos se puede decir que la leyenda ha caído. La paz entre cazadores y recolectores. Los seres humanos poseemos unos inhibidores de la agresión que resultan efectivos en los contextos apropiados. Ejemplos de inhibidores de agresión son el llanto, los gritos agudos, los gemidos, la sonrisa, bajar o apartar la mirada. Al igual que en los gorilas, la mirada directa a los ojos del otro puede desencadenar la agresión. Por supuesto, la agresión de los seres humanos tiene componentes tanto innatos como culturales. La agresión humana no es exclusivamente innata ni es exclusivamente cultural. Los inhibidores de la agresión son efectivos en el contexto en el cual se dan inicialmente. Nosotros somos inermes en cuanto a armas corporales se refiere. Esto es compensado exclusivamente hablando y como en otros animales con un aumento de los niveles de agresividad. No obstante, si el contexto es el apropiado, el individuo que agrede al otro puede parar en seco su ataque con la emisión de los inhibidores de agresión por parte del otro contrincante sin hacerle mayor daño. El problema surge, como lo vio Lorenz, cuando se da el invento de la piedra como arma contra el congénere en el ataque como arma contra el congénere. El ataque con armas será tan rápido que los inhibidores de agresión no tendrán efecto alguno. Aquí es donde lo cultural se adelanta a lo biológico. Biológicamente estábamos, entre comillas, programados para no matar al congénere. Con la invención de las armas culturalmente elaboradas se desfasó la agresión y la inhibición de la agresión. En los cazadores recolectores, un elemento que desencadena la guerra es la muerte de un congénere del grupo. Y esto da también el motivo para poder acabar la guerra. Ella se acaba si es muerto un individuo del otro grupo, con lo cual quedaban iguales los dos grupos. En algunos grupos la paz quedaba sellada con el intercambio de mujeres. En otros grupos la paz quedaba sellada cuando se compensan los muertos con determinados objetos o animales. Luego vienen las ceremonias que consolidan la paz. Normalmente estas ceremonias son ataques ritualizados con la consecuente suspensión del ataque. Cooperación. La cooperación entre los animales es una partida que resultó difícil de explicar. Cuando Darwin publica la 6ª edición de su Origen de las Especies, decía que la selección natural era la conservación de las variaciones y diferencias individualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales. Si nos fijamos, Darwin hablaba de diferencias individualmente favorables, es decir, la selección de Darwin pasaba por el individuo y no por el grupo. Esto traería varios inconvenientes a la explicación de la cooperación, como veremos. El mismo Darwin presintió que habría dos problemas a su teoría de la selección individual, como lo hace ver Rosas.
Uno era el de la reproducción y cooperación entre los himenópteros, como las abejas, las hormigas y las avispas y las termitas. Y el otro era el de la cooperación entre los seres humanos. El problema de la reproducción y cooperación entre los mencionados insectos lo explicó Darwin acudiendo a la selección de grupos. Grupos de cooperadores que se reprodujeran como los himenópteros tendrían más opción que grupos de no cooperadores con una reproducción diferente. El segundo problema, el de la cooperación entre seres humanos, lo afrontó Darwin con la selección de grupos de nuevo. Grupos de cooperantes serían más efectivos en el enfrentamiento que grupos de no cooperantes y sobrevivirían los primeros. El neodarwinismo, teoría sintética de la evolución, surge de la síntesis de la genética de poblaciones y la teoría de la selección natural. Con el advenimiento del neodarwinismo, la selección de grupos tuvo que pasar a un segundo plano. Veamos por qué. Haldane se había dado cuenta de que el coeficiente de parentesco entre hermanas de los mencionados insectos sociales era de 3/4, mientras que el coeficiente de parentesco entre una madre y una hija era de 1/2. Por lo tanto, y desde el punto de vista de la selección natural, es más eficaz cuidar de una hermana con la que se comparto 3/4 de mi genoma que cuidar de una hija con la cual se comparte solo la mitad del genoma. Es decir, aumento más mi eficacia individual cuidando de una hermana que cuidando de una hija. Con esta explicación, la cooperación y la forma de herencia entre insectos sociales pasaba al campo de la selección individual. La selección de grupos perdía su primer round. El segundo round lo pierde la selección de grupos y casi pierde la pelea. George Williams, en el 66, publica un libro en el que echaba a tierra la selección de grupos. Decía Williams que el ciclo de un grupo es más largo que el ciclo de vida de los individuos. Con esto, la selección individual sería más efectiva que la selección de grupos, pues era más rápida que el ciclo del grupo, permaneciendo los cambios individuales por encima de los del grupo. Veamos esto con más cuidado. Al cooperar con otros miembros del grupo, bajo mi eficacia biológica, mientras que los individuos que recibieron la cooperación aumentan su eficacia biológica. Esto por el desgaste energético mío y el aporte energético a los otros. A esto lo llamaremos altruismo. Si el altruismo consiste en arriesgar la vida por otro, la cuestión resulta más que evidente. Un individuo que ha recibido el altruismo puede negarse a devolverlo y con ello resultaría que tendría una mayor eficacia biológica que el individuo altruista. Lentamente los individuos altruistas irán bajando su frecuencia en la población hasta que desaparecerán. Pero existen poblaciones en las cuales hay cooperación sin ser familiares todos. ¿Cómo explicar este fenómeno? Trivers en el 71 da una explicación plausible desde el punto de vista de la selección individual. Si yo soy altruista y recuerdo con quién interactué, entonces el altruismo podrá esparcirse en la población de la siguiente forma. Los individuos altruistas que no reciben ayuda de los no altruistas a la siguiente interacción pueden negarse a cooperar con el no cooperador. Con esto y poco a poco los no altruistas se verán relegados y tendrán una eficacia biológica menor que la de los altruistas y pronto desaparecerán de la población. Si notamos, el altruismo de este tipo es por el bien del individuo. Los altruistas aumentan su eficacia biológica individual. Son altruistas por el bien individual y no son altruistas por el bien del grupo. John Maynard Smith se preguntaba por qué en los duelos entre congéneres no se solían infligir heridas graves al contendiente. Es decir, se preguntaba por qué había combates ritualizados. La respuesta la encontró en la teoría de juegos. En palabras cortas y por boca de Richard Dawkins, no se atacaba inclementemente al contendor porque había costos y beneficios. Si se atacaba al vecino hasta sacarlo de combate, luego aparecería el siguiente vecino y había que atacarlo de la misma forma y así sucesivamente. La estrategia de atacar inclementemente
tendría sus altos costos y bajaría la eficacia biológica del individuo. Por lo tanto, son más eficaces, como se puede mostrar en teoría de juegos, las estrategias de compromiso o estrategias mixtas. Estas resultan más rentables para quien las ejecuta. Así es posible explicar los combates ritualizados. Para aquellos individuos que adopten esta estrategia, sería más rentable que adoptar la estrategia de atacar inclementemente. Otra vez, aquí nos ubicamos dentro de la selección individual. Más tarde, los investigadores de este tema se dan cuenta de que para que haya selección de grupos se deben cumplir algunos requisitos. La población debe ser pequeña para que el egoísta no se quede escondido en una población de altruistas, pues si así fuera, aumentaría su eficacia biológica infectando la población con egoístas. Desde aquí los partidarios de la selección de grupos recobran fuerza y proponen modelos computacionales como fueron los de John Maynard Smith, cada vez más sofisticados. Se dan cuenta de que para explicar la evidente cooperación entre grupos de seres humanos relativamente grandes deberían ir más allá de tribes y de la condición de grupo pequeño. Propusieron modelos que resumidos dirían lo siguiente: los altruistas no deben devolver el altruismo a individuos no altruistas. Además, deberían aparecer individuos que castigaran el no altruismo y que castigaran a los altruistas que no castigan a los no cooperadores. Con esto la cooperación podría aumentar en el grupo. Con modelos así se pretende explicar el altruismo y la selección de grupos. Grupos de cooperantes serán más efectivos, como decía Darwin, en enfrentamientos con grupos de no cooperantes. Sin embargo, estos modelos tienen un problema. Los individuos que castigan bajan su eficacia biológica por el castigo y es difícil que se extiendan en la población. A pesar de esto, y resuelto a tomar partido por la selección de grupos y la cooperación al interior de ellos, yo diría lo siguiente: el ciclo de un grupo no va desde que aparece hasta que desaparece el grupo. Esto es una analogía fácil con el ciclo de vida de los organismos, sino que va desde un enfrentamiento contra un primer grupo hasta el enfrentamiento con el segundo grupo. Con esto el ciclo del grupo es menor en tiempo que el ciclo de vida de los individuos. Esto quiere decir que la selección de grupos será más rápida que la selección individual y premiará a los grupos de cooperadores frente a los grupos de individuos no cooperadores. Con esto la cooperación y la selección de grupos podrá instaurarse. Esto podrá permitir explicar por qué hay grupos de animales cooperadores más grandes que los de los modelos computacionales lo permitirían, y podría explicar la cooperación y la selección de grupos entre seres humanos. De la agresión a la cooperación. El Homo sapiens aparece en Etiopía hace 195.000 años. Era cazador y recolector. Vivían en grupos aislados unos de otros. Muy lentamente el número de grupos de seres humanos fue aumentando. Fue hace unos 45.000 años que la densidad de grupos se hizo tan alta que el combate por recursos fue inevitable. En este momento se dispara el lenguaje simbólico articulado, la moral y la capacidad de la exclusión, junto con un avance en la tecnología de guerra. Aparece el arma tipo proyectil y se manifiesta de nuevo el entusiasmo militante. Aparece entonces la selección de grupos entre los seres humanos. Por la moral se cooperaba con quien cooperaba, no se cooperaba con quien no cooperaba. La no cooperación se castigaba de igual manera que hoy lo hacen los cazadores y recolectores. Matar a miembros del grupo estaba excluido por la moral. Eso le restaría fuerza combativa al grupo. La moral, el lenguaje simbólico articulado, la exclusión y la técnica armamentista surgen para hacer más fuerte al grupo frente a otros grupos, y junto a ellos la agresión y el entusiasmo militante. Hace unos 40.000 años que el Homo sapiens en forma de hombre de Cromañón entró en Europa. Cuando lo hizo ya tenía todos los rasgos culturales que nos caracterizan: danza, pintura, lenguaje simbólico articulado, música, arte, entierro de los muertos. Se topó con el hombre de Neandertal y lo replegó hasta la península ibérica, donde se extinguió hace unos 30.000 años.
Los cazadores y recolectores humanos eran muy cooperadores entre ellos, pero solían combatir con sus vecinos por recursos. Para los vecinos que se encontraban en el camino estaban la agresión, el entusiasmo militante, la moral del grupo y la tendencia a la exclusión. Tenían sus chamanes y consideraban a los espíritus que los protegían como buenos, mientras que a los espíritus de los vecinos los consideraban como malos. En el Medio Oriente se dio paso a los primeros grupos humanos sedentarios, se formaron los primeros poblados y las personas dejaron de reconocerse uno a uno debido al número de la población. Fue cuando surgieron, como enseña Lorenz, los rituales que identificaban al grupo. También aparecieron los símbolos de identidad del grupo como banderas y uniformes, etc. Por supuesto, las guerras eran frecuentes entre los distintos poblados o ciudades. Ahora, como antes, la guerra se basaba en dos tendencias innatas: el rechazo al extranjero, como dice Abel Ibefield, y la agresión. Extranjero era todo aquel que no tuviera los mismos espíritus, rituales y símbolos de cohesión y compartiera el mismo territorio. Desde entonces la guerra ha sido una constante en las civilizaciones. No obstante, se puede pasar de la guerra a la cooperación de varias maneras. Una de ellas es el trato comercial entre las partes. Por la especialización de las civilizaciones y por la oferta de recursos en el espacio, se propicia el intercambio comercial. Una forma de pasar de la guerra a la cooperación es considerar al enemigo como una persona. Basta el reconocimiento de que los otros también son personas humanas para inhibir el ánimo combativo y favorecer la tendencia a crear un vínculo. Creo que en Colombia una buena vía para alcanzar la llamada paz es considerar al otro como una persona humana. Tal vez así sea posible pasar de la agresión a la cooperación. Muchas gracias. Entonces vamos a mirar esta primera pregunta. En el proceso de evolución, la violencia no es una forma de generar liderazgo y prevalencia de la especie superior. En la agresión interespecífica, había dicho al comienzo, se dan luchas por determinados, por distintos motivos. Pero normalmente no ocurre que una especie extinga a la otra. Lo que ocurre lo más que puede ocurrir es que una especie se retire del conflicto. En modelos matemáticos de la competición se llegaba a la conclusión de que una de las dos especies se extinguía, pero en el contexto real, en el contexto de la naturaleza, lo que se observa es que las especies rehuyen la extinción por medio de la especialización. Entonces, lo que ocurre en la lucha interespecífica es que aparece la especialización entre las especies. Bueno, acá hay otra pregunta. Reconocer que la agresividad es connatural a la especie humana, asimismo que existe una agresividad intrínseca, ¿se justifica naturalmente la existencia de las guerras? ¿Cómo pensar en paz si existen estos dos elementos en forma natural? Las guerras son construcciones sociales. Lo que pasa es que acuden a elementos innatos como la agresión, pero las guerras son, como decía, constructos sociales, no son producto de la agresión entre los seres humanos. La agresión es una tendencia que tenemos los seres humanos para efectuar en determinadas circunstancias y que puede ser aprendida su forma de ejecución en determinados contextos, pero la guerra no surge de la agresión. Bueno, otra pregunta. ¿Es necesario que fuera primero la agresión para llegar a la cooperación? Históricamente, evolutivamente hablando, sí. Sí, porque la cooperación aparece mucho después entre monos superiores
cuando la cooperación no es ingénita, aparece entre papiones, por ejemplo, y entre seres humanos, pero la agresión había aparecido mucho antes. ¿Cree que en cierta forma la agresividad tiene algo de cooperación? No, la agresividad es para dirimir conflictos por recursos cuando es intraespecífica, es decir, al interior de una misma especie. No tiene, la agresión y la cooperación no van de la mano, más bien al contrario, son contrarias. Agresión y cooperación sí resultan ser contrarias. ¿Cómo lograr ver al enemigo como una persona humana? Pues porque ellos también tienen sentimientos, ellos también cooperan entre ellos. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial entre los franceses y los ingleses, en plena guerra, se dieron cuenta unos de los otros que ellos eran individuos humanos, tanto como los otros, y cooperaron entre ellos, intercambiaban cigarrillos, comida, se alertaban cuando había que alertarse, se ayudaban entre ellos, y solamente habían disputas en caso de error de uno de los dos grupos. Es decir, puede haber cooperación a pesar de la agresión.